seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, a todos los discípulos, los que ya se han identificado con este programa del Discipulado que se transmite los viernes a partir de las 2:30 de la tarde. Buenas tardes otra vez a todos ustedes. Como bien lo cita la presentación, ya está todo el equipo de producción. Hoy pues todo el equipo somos dos. Damos gracias a Dios por eso, porque tenemos aquí a nuestro cargo la oportunidad de volvernos a comunicar con ustedes a través de este programa El Discipulado. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, hermano Carlos, y bienvenidos todos los discípulos a aprender esta tarde. Y tenga listo su ¿Biblia? Lápiz y papel alerta también. Su Biblia. Biblia de primero, porque puede tener lápiz y papel. ¿Y qué va a anotar? ¿Y de dónde? ¿Qué tal si no aparece lo que estamos diciendo en la Biblia? ¿Cómo lo comprobamos? Pues es importante. En estos tiempos dorados donde las enseñanzas equivocadas están a la orden del día, la Biblia se hace cada vez vital para comprobar que lo que me están diciendo provenga de la Biblia. Muy bien. Luego, como a veces a mí me suele pasar, y a ti te consta, sí, a veces nos falla la memoria. Ay, ¿en qué pasaje estuvieron? Y uno está tratando de recordarse, entonces lo que hace uno es anotar. Para eso es el lápiz y papel alerta. Para anotar y después recordar. Ya después en casa uno medita y recuerda y vuelve a repasar, a ver, ¿cómo estuvo hoy esta enseñanza que escuché en la radio, en la iglesia, en mi grupo de discipulado en casa? Y uno recuerda. Y entonces va a la Biblia, va a la libreta de notas, va a sus apuntes y con eso vuelve uno a lo que normalmente algunos hermanos hablan de la función de lo que hace la vaca cuando come. Regurgita. No, la vaca rumea. Rumea, no romea, rumiar. ¿Y qué es la acción de rumear? Rumiar es que la vaca, como tiene 4 estómagos, ¿ya? Pasa por el primero, después vuelve a masticar y pasa al segundo, ¿ya? Y devuelve, pasa al tercero, ¿ya? Y esa acción lleva al hecho de sacarle el jugo al alimento. Oh, qué interesante. Rumiar. Entonces muchos predicadores maestros de la palabra utilizan ese concepto para aplicarlo para quienes estudiamos la Biblia, que hay que rumiar, es decir, el texto hay que volverlo a repasar otra vez. Y no es suficiente 2 veces, hay una tercera vez. Estamos rumiando. Sí, porque puede descubrir algo en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y de hecho, usted puede leer hasta 100 veces el mismo pasaje y las 100 veces va a encontrarle algo diferente. Porque aquí viene la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia tiene vida, ¿ya? Y por eso es que haciendo ese ejercicio de repasar, uno encuentra esa experiencia de, ¿cómo es eso de que un mismo pasaje le podemos encontrar
cada vez que me acerco muchas diferentes interpretaciones o aplicaciones, solo la Biblia le da eso. Sale porque hoy vamos a usar la Biblia, sale porque hoy deberíamos de tener una libreta y un lapicero a la mano para poder anotar. Ya gracias a Dios tengo la noticia de que la próxima semana, Evelyn y hermanos allá en casa, vamos a lanzar el discipulado en redes sociales. Qué alegre, porque sí lo han estado solicitando. Por supuesto que sí. La próxima semana usted va a ver colocado el primer episodio de la serie Las Preguntas de Jesús, y usted va a disfrutar de esto que el Señor nos ha permitido como proyecto en la Voz Evangélica de América realizar desde el programa número 1. Ya llevamos unos 5 programas, si no estoy mal. No, del Más. discipulado. Del discipulado no. Del discipulado llevamos 9. No les digo, pues, eso no lo apunte. Este es el 10º programa del discipulado. Miren, pues, se nota que a mí me cuesta recordar, ¿verdad? ¿Y en qué redes sociales estarán? Estaremos en Facebook, estaremos en YouTube y también el link en Instagram. Perfecto. Ahí usted nos puede ubicar. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a una nueva pregunta. Según Evelyn, a la pregunta número 11. 10. 10. Esta es la número 10. Entonces son 9 programas. Bien. Pregunta número 10. Hoy vamos a ir a una pregunta que irónicamente es la pregunta 10 y que tiene que ver con 10. 10. Exacto. Capicuda, dijo alguien por ahí. Vamos a ir un pequeño corte y al regresar le voy a pedir que ya busque en su Biblia el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Ahí estaremos en el discipulado de esta tarde. Bienvenidos a este nuevo capítulo del discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Quiero pedirle que si usted va a estar con nosotros, pueda ir a la palabra del Señor y abrirla en el Evangelio de Lucas capítulo 17. Le voy a pedir a Evelyn que sea la que me ayude ahí en la lectura total del pasaje, donde vamos a leer verso 11 al verso 18. Escuche bien esta lectura. Tal vez usted que está manejando no puede hacer lo que le estamos solicitando, pero escuchar sí puede. Así que sobre esto vamos a estar aprendiendo. Lucas 17, versículos del 11 al 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras caminaban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Por favor, el 19. Y le dijo: levántate, vete tú, tu fe te ha salvado. Ahí está. Gracias, Evelyn. Era hasta el 19. Le estábamos ahí restando el verso concluyente. Atención, porque la pregunta que vamos a analizar, seleccionamos de 3 preguntas que Jesús lanza, una. Si pudiéramos estudiar las 3 sería fabuloso, ¿verdad? Pero vamos a ir solo con una. Esa está en el versículo número 17. Aquí hay 2 preguntas y la tercera está en el 18. Dice el 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y viene la segunda. ¿Y los 9
¿dónde están? Esa es la que vamos a estar hoy estudiando, la segunda pregunta de Jesús. Y los 9, ¿dónde están? ¿Cuál es la pregunta? Y los 9, ¿dónde están? Ahí está, no se le olvide. En casa, repita por última vez la pregunta. Y los 9, ¿dónde están? Ah, esa es la pregunta. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, versículo número 17. Bueno, como ya solemos hacer en esta dinámica de estudiar, pues lo que vamos a desarrollar en esta primera parte es explorar, estudiar todo el entorno de la pregunta. Y para eso vamos a echar mano de los versos 11 al 19. Y después de entender la historia, después de entender toda la dinámica que se da dentro de esa pregunta y los 9, ¿dónde están? Pues vamos a aterrizar allí para pues entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esa pregunta. Muy bien, empecemos. ¿Están listos? Sí. Sí. Bueno, vamos entonces. Esta historia del 11 al 19 tiene 3 escenarios diferentes, 3 perspectivas diferentes. La perspectiva de 9 leprosos. La perspectiva de un leproso que era samaritano. Y la perspectiva de Jesús. Ellos son los 3 actores principales que estos versículos de Lucas 17, del 11 al 19, nos muestra. Repito, la perspectiva de los 9 leprosos, perspectiva de un leproso samaritano que sumado a los 9 forman los 10 leprosos, porque el título en algunas Biblias dice los 10 leprosos, ¿ya? Pero los hemos separado. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra de que una cosa hicieron 9 y otra cosa hizo el leproso samaritano. Y por supuesto, ahí tiene que estar Jesús, porque Él es el que hace las preguntas y Él es el que hace la pregunta principal que estamos estudiando. ¿Y los 9 dónde están? En ese sentido, entonces, amados oyentes, vamos a estudiar la primera perspectiva de esta historia, la de los 9 leprosos. Durante este pasaje del 11 al 19, 2 veces aparecen los 9 leprosos. En primer lugar aparecen en el versículo número 12. Leamos otra vez, querida Evelyn, por favor. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ok. Entonces pregunto, como tú sos la que me está ayudando hoy y parte de este estudio, o allá en casa, si nos están siguiendo el paso del estudio, ¿qué identifican ustedes como acción en este versículo 12 de estos leprosos? ¿Qué están haciendo en el versículo número 12, Evelyn? Salieron al encuentro de Jesús. Número 1, salen al encuentro. ¿Qué significa eso de salir al encuentro? Fueron a buscarlo. Ajá, es decir que cuando... encontrar, saber dónde está, pero llegaron, se acercaron a él. Es esa figura cuando viene el pan y uno está en la puerta, ¿cierto? Sí. Ya lo está esperando. Luego, como uno ve que ya se acerca a 2 casas, uno ya da un paso o 2 pasos de la puerta a la banqueta, ¿ya? A eso se llama salir al encuentro. ¿Ok? Pues esa es la acción que estos leprosos. En este momento estamos incluyendo al 10º, que después de la historia descubrimos que es un samaritano. ¿Qué más están haciendo en ese verso? Ya vimos que salen al encuentro. Se quedan parados de lejos, están observando pero de lejos. Ok. Esto es bien importante y aquí nos vamos a detener para empezar a descubrir cosas bien interesantes. ¿Por qué se pararon de lejos? Por ejemplo, si retomamos
el ejemplo anterior de cuando uno ve venir el pan y uno sale al encuentro, ¿no estaría raro de que yo deje unos cuantos metros o me acerco plenamente al panadero para que de la mano de él me dé el pan? Creo que eso segundo es lo lógico, ¿no? Sí. Lo raro sería, tíreme el pan, yo lo agarro aquí. Eso sería raro, ¿verdad? Exacto. O como en tiempo de pandemia, ¿se recuerdan ustedes? En la pandemia, ¿cómo hacían los panaderos? Lo dejaban en las ventanas colgados. No querían ni verlo a uno. ¿Por qué razón? Por miedo. Porque no querían tener contacto exactamente, con las demás personas. Pues eso es exacto lo que está pasando acá con los leprosos con Jesús. No querían tener contacto con Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Cualquiera puede decir, es que eran leprosos. Sí, pero vayamos a la historia, vayamos y profundicemos esto, porque es bien importante en la historia. Noten que se mantienen a la distancia porque les era prohibido por la ley. Y aquí voy a pedirte que me ayudes, Evelyn, y que busques el pasaje de Levítico capítulo número 13. Resulta ser que a todo leproso, la lepra, queridos hermanos, en los tiempos bíblicos era una enfermedad que en ese momento histórico no tenía cura. Hoy, gracias a Dios, por los avances de la ciencia y de la medicina, ya se ha podido controlar esas infecciones de la piel que se le denomina lepra, pero en los tiempos de Jesús, pues no había cura. Pasó un buen tiempo más adelante en la historia que se pudo descubrir algún tipo de ayuda para las personas que padecían de esa enfermedad. Podríamos compararlo como la última pandemia, la pandemia, que los que estaban infectados tenían que apartarlos. Pues es el ejemplo más cercano para nosotros en este tiempo. ¿Por qué hacían eso? Porque no había cura. La cura vino ya con la famosa y bien famosas vacunas. Que ahí ya estaba y todavía sigue el debate de que si son o no son, ¿verdad? Sí, funcionan o no funcionan. Funcionan o no funcionan. Pero exactamente la pandemia es eso que está viviendo este pequeño grupo de personas que tenían esa enfermedad. Ahora, una cualidad también de esta enfermedad es que era exageradamente contagiosa. ¿Ya? Por eso no se podían acercar, por eso los alejaba. Exactamente, es decir que cualquier toque físico, lo más cercano era propenso a quedar uno contagiado por la lepra. ¿Ya? Y luego, pues eso Dios lo utilizó. La lepra Dios la utilizó en los tiempos del Antiguo Testamento para hacerles entender, una forma figurativa de hacerle entender cómo era el pecado al pueblo de Israel. Porque recordemos que el pecado no es una enfermedad física. El pecado es una enfermedad espiritual. Pero ¿cómo ilustrarle, cómo explicarle a una persona acerca del pecado? Hoy nosotros lo entendemos porque pues la historia ya se estableció sobre ese tema. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, poder entender la temática del pecado era bien difícil. Entonces Dios ilustró una de las formas que él utilizó para enseñarle al pueblo lo que hacía el pecado y lo altamente contaminante que es el pecado, es a través de la enfermedad de la lepra. Con ese contexto, entonces, la gente fue creando una identidad correcta, no solo de la enfermedad de la lepra, que ya les dije que era altamente contagiosa. Ahora,
también hemos de hacer referencia de que la lepra era una enfermedad muy, pero muy seria. ¿En qué consistía? La piel se iba erosionando, ¿ya? Era un virus que atacaba la piel, se iba erosionando, a tal modo que tu piel se iba muriendo. Eso penetraba hasta los huesos, ¿ya? Era una especie de cáncer, pero se iban cayendo las partes de tu piel y las partes de tu cuerpo. O sea que siempre mantenían la piel, digamos, así como dicen, piel viva. Pues sí, no, en el aspecto de que en algunos la sintomatología era de extrema y otra, normalmente eran manchas como de una picadura infectada, ¿ya? Esa era la evidencia física, ¿ya? De esa enfermedad, pero se iba creciendo y de una manchita se te iba corriendo con esa forma de visualizar, ¿ya? Eso es por un lado, y por otro lado llegaba a tal forma que iba erosionando tu piel, se te miraban ya la dermis, epidermis y hasta tus músculos, hasta tus huesos, y casos extremos que, por ejemplo, gente perdía dedos, gente perdía mano, gente perdía orejas, ¿ya? Y por esa razón eran cuadros tristes de las personas que padecían esa enfermedad. Leamos este pasaje de Levítico 13, versos 45 y 46. Levíticos 13. Verso 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Eso es la ley de Dios. ¿Quién promovió esa ley? Dios. Esa ley Dios se la declaró a Moisés, porque ya habían evidencias en la peregrinación israelita del contagio de lepra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dijo, si alguien empieza con esos síntomas de lepra, lo que tienen que hacer es separarlo del pueblo. Pero habían más características. Dicen que se tenía que rasurar la cabeza. ¿Sí? Lo leyó Evelyn. También tenía que rasgar sus vestidos. Y una cuarta cosa, tenía que andar pregonando, gritando, inmundo, inmundo. ¿Ya? O sea, esas 4 cosas eran una realidad en los tiempos bíblicos de aquellas personas que padecían esa enfermedad de la piel. Las razones, repito, número 1, porque era una enfermedad fuerte, viral fuerte. Segundo, altamente contagiosa. Y tercero, era una figura que el Señor utilizó, un ejemplo que el Señor utilizó para que el pueblo entendiera cómo era lo más cercano al pecado. Ahora, con el tiempo, el transcurrir del tiempo de la ley que el Señor promovió en ese momento, a los días de Jesús, muchas cosas habían pasado y se habían ido al extremo. ¿Me explico? De tal manera que, por ejemplo, ya las personas que padecían de lepra, ya algunas personas le decían, este está en pecado, y no era necesariamente así. No sé si me explico. Es como que hoy en día alguien que esté con gripe o en los días de la pandemia, que alguien se haya contagiado, hubieran podido decir, te contagiaste porque esta es una señal de Dios que eso estás en pecado. Eso nadie lo sabe, hermanos amados. Eso solo Dios lo sabe. Pero ¿cómo es que yo, tú o cualquier persona se atreve a decir eso? Eso es cosa seria. Pero dejemos ese ejemplo.
Pero en los días de Jesús así era. Es decir, que el menosprecio que un leproso tenía en los días de Levítico, que fue dada esa ley, comparado al desprecio que recibieron en los días de Jesús, en los días de Jesús era extremadamente fuerte. De tal manera que en los días de Jesús a los leprosos se les trataba prácticamente como un perro de la calle. Así. ¡Ish! ¡Fuera! ¡Chish! Así era el menosprecio. O sea que había ya crecido el desprecio. Claro. El Señor no está menospreciando al leproso. En Levítico, en la ley de la lepra. Y la prueba ahí es Jesús mismo. Porque Jesús mismo no, ya vamos a aterrizar en esa historia. Pero regresando a Levítico, Dios no está menospreciando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Apartándolo. Cuidando, por un lado, al enfermo y cuidando al sano. Pero que muchas veces, tristemente, nosotros agarramos todas esas cosas para ir más allá de donde debemos de ir, eso es otra cosa. Que eso es muy común. Sí, eso es muy común. Muy común. Entonces, fíjense que estos leprosos no podían entrar a los pueblos, pero frecuentemente se encontraban cerca de las puertas mendigando. ¿Por qué? ¿Por qué mendigaban? A ver. Porque no podían trabajar. ¿Y quién les iba a dar trabajo? Recuerden que, por ejemplo, en la Biblia, en Reyes, en el libro de Reyes, encontramos la historia de un sirio que era leproso. Pero nadie se daba cuenta que era leproso. ¿Por qué? Porque hablo de Naamán, ¿ya? Andaba siempre con su traje militar. Pero el judío leproso no podía hacer eso. Tenía que rasgar. Y tenía que raparse la cabeza. Y tenía que gritar, inmundo, inmundo. Eso no lo hizo Naamán porque él no era israelita, él era sirio. Entonces, realmente el leproso, el que se enfermaba de lepra, sufría en ese contexto, pero era normal, digámoslo así, se ameritaba esas medidas extremas, repito, porque la lepra era altamente contagiosa. O sea que sufría el dolor, porque también ha de haber sufrido el dolor fuerte que causa, ¿verdad? Y aparte de eso, el desprecio de las personas. Así es, que en los días de Jesús era extremadamente fuerte en comparación en los días del Antiguo Testamento cuando la ley se promovió. Jamás la ley fue para menospreciar a alguien o para hacer de menos a alguien, era para cuidar. Pero miren cómo distorsionamos los seres humanos las cosas buenas y lo llevamos a tal punto como lo estamos viendo. Quiero que me leas otro pasaje porque hay otro detalle aquí que quiero compartir. Y es el pasaje de San Juan capítulo número 4, versículo número 9. Esto viene a colación porque dice la Escritura en el versículo número 12 que estos leprosos salieron al encuentro. Note que el médico Lucas está usando el plural, no fue uno. Fueron varios, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No fue uno el que salió al encuentro, fueron los 10. No fue uno el que se paró, fueron los 10. Y aquí viene esta explicación. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay otro detalle que hay que explicar, porque el pasaje bíblico nos habla de que destaca a un samaritano, ¿ya? Este samaritano era leproso y estaba dentro de ese grupo de 10. Podríamos decir, no lo dice la Biblia, es una interpretación, ¿sí? Podríamos decir que 9 eran judíos y 1 samaritano, o pudieran haber más samaritanos.
¿Ya? El punto es de que vean ustedes que por lo menos ese uno samaritano estaba con los judíos. Pero eso no era normal. Porque lo que acaba de leer Esther en Juan de la conversación entre la mujer samaritana y Jesús, una de las razones por las cuales la mujer samaritana se queda extrañada de que Jesús se esté acercando a pedirle agua es porque en los tiempos de Jesús los judíos no se llevaban con los samaritanos. La razón era por cuestión, bueno, tenemos que ir hasta atrás en los días del rey David y del rey Salomón, donde hubo ahí una división del reino. ¿Sí? Cuando se dividió el reino, una parte podían ir a adorar a Jerusalén, ¿ya? Uh-huh. Pero los que no, los del otro lado, no podían ir a Jerusalén. ¿Me explico? Uh-huh. Y entonces esos tuvieron que buscar su propio centro de adoración, porque como estaban divididos, el reino del norte con los del reino del sur, los reinos del norte eran 9 tribus y los reinos del sur eran solo 3 tribus. Entonces esas 3 o 2 tribus, no recuerdo, perdone usted, esas 3 tribus buscaron y se mezclaron con los samaritanos. ¿Ya? Y ahí sacaron una mezcla de raza, que son estos. Y entonces cuando volvieron a juntarse, cuando volvieron a juntar las 12 tribus en un solo reino, pues se quedó esa situación de, sos samaritano, me explico, de ahí se originó en gran parte esa diferencia. Pero vemos que en este caso los leprosos no tenían esas diferencias, estaban juntos, unidos. Una pregunta, ¿por qué sanos no podían juntarse judíos y samaritanos y enfermos sí? Bueno, pues yo te respondo dándole la vuelta al concepto, y es que se ve que muchas veces la enfermedad con un enfermo con otro enfermo, pues hay solidaridad, hay empatía, que debería de ser lo contrario, pero un sano con otro sano, no, pues ahí sí tienen claros sus ideas. Pero vemos ya en este caso que ellos, hay una palabra que nos va a ayudar y es la palabra prejuicio. A veces cuando todo va bien tenemos muchos prejuicios, pero cuando hay necesidad los prejuicios caen. Y en este caso pues notamos que esos 9, si fueron israelitas todos, vencieron el prejuicio con ese único samaritano, pero también el samaritano pudo vencer el prejuicio en contra de ellos, porque era el rechazo era de la misma magnitud. Entonces, ese es otro detalle que quería yo exponerles. Estaban al mismo nivel. ¿Ya? Ok. Y para cerrar el verso 14, porque en el verso 12 ya vemos que salieron al encuentro a Jesús, pero nunca estuvieron cerca de Jesús, sino que de lejos se pararon los 10 a pedir lo mismo. En el verso 14, ¿qué encontramos ahí? Que Jesús los vio y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Ahí entonces reciben una instrucción que tenían que ir a mostrarse al sacerdote. A ver, regresemos a Levítico capítulo número 13. Evelyn, por favor, porque ahora vamos a explicar un poco esta instrucción, porque al final en el verso 14 ellos van a mostrarse al sacerdote. ¿Dónde están? Ellos están están en el camino a Jerusalén. Ellos no pueden estar en Jerusalén, no pueden estar tampoco en Samaria, ni tampoco pueden estar en alguna aldea dentro. Tienen que estar en los caminos. Así que cuando Jesús les dice vayan,
significa que tienen que caminar, tienen que adentrarse. Ahora, vamos a entender bien la expresión de esta declaración de Jesús en este pasaje de Levítico capítulo número 13, versos 1 en adelante. Yo te digo hasta acá. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestiduras y será limpio. Está claro, ¿verdad? Sí. Al parecer Dios le dio al sacerdote en los días del Antiguo Testamento la capacidad médica de poder diagnosticar quién estaba limpio y quién no lo estaba en cuanto a la enfermedad de la lepra. Entonces, cuando Jesús dice, vayan a mostrarse al sacerdote, y ellos le hacen caso, ¿tiene sentido la instrucción de Jesús? ¿Tiene sentido la obediencia de los leprosos? Porque todo leproso sabía que el único que podía declararlo limpio, el que lo había declarado inmundo. ¿Y quién era? El sacerdote. Es decir, que tanto como Jesús, como los 10 leprosos, están en ley. ¿Ya? Porque Jesús les está diciendo, vayan con el sacerdote. Levítico 13. Y ellos fueron con el sacerdote, Levítico 13. Entonces vemos que Jesús y los leprosos están conectados con la ley divina en este entonces. Entonces ahí vemos estas dos participaciones de lo que yo he interpretado la actitud de los 9 leprosos. Ahí incluye el 10º, pero el 10º va a ser algo diferente a estos 9. Así que veamos este leproso samaritano y vamos a estudiar un poquito de lo que él hizo. Ok, en el verso 12, como ya vimos, este leproso samaritano está pidiendo misericordia, está acercándose a Jesús, está haciendo lo mismo que los otros 9. Quiero llamar su atención en este verso 12, porque dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13, ¿puedes leer algo ahí, la primera frase? Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ok, quiero que ustedes vean un detalle, y lo incluí a este leproso samaritano, que alzar la voz para un leproso era difícil. Porque recuerden que la lepra carcomía. Y si yo tenía una mancha en mi cuello, eso iba carcomiendo. No estoy diciendo que ellos no tenían voz, pero demos el caso que así fuera. Estaban haciendo un esfuerzo, ¿ya? Para gritar. Si no fuera así, si su lepra hubiera estado en otra parte del cuerpo, pues no se aplica esta teoría que estoy compartiendo.
La Biblia no nos muestra en qué lugar específico del cuerpo tenían ellos lepra, pero ellos estaban acostumbrados a gritar. ¿Por qué? Porque no podían acercarse a la gente. Así que no olviden que ellos vivían de la mendicidad. Ellos no tenían derecho a trabajar, no podían trabajar, nadie podía darles trabajo porque así era la ley, ¿ya? Así que lo único que podían hacer era gritar para pedir, ¿ya? Quiero destacar esto porque esto va a ser importante en la historia. Alzan la voz. ¿Cuánto ellos están alzando la voz en decibeles? No lo sabemos, pero creo que cuando una persona está desesperada, sus gritos de ayuda son fuertes. Sí. Eso es solo para ir armando más el detalle. También este leproso samaritano aparece en el verso 14, que ya dijimos que él también fue parte de ir a mostrarse al sacerdote. Los 10 leprosos están manifestando una expresión de fe. Ahora, esta expresión de fe la vemos en Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2 nos habla de que la fe tiene que expresarse a través de obras. Es decir, Santiago nos dice, yo voy a ver tu fe de acuerdo a tus obras. Y esto es bien interesante, porque a veces uno dice, yo creo. Sí, pero no obedezco. No sé si me explico. La fe se tiene que manifestar en obras, y en este caso cuando les hablo de obras, les estoy hablando de acciones, de obediencia, actuar. Y no cabe duda que este samaritano, como el resto, creyeron, pero no se quedaron ahí, yo sí creo. Como muchos lamentablemente en este tiempo, ustedes le preguntan, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo sí creo, pero no viven para Él. Y no viven para Él porque no le obedecen. En este caso, vemos a este grupo de leprosos que creyeron, pero ellos fueron más allá, expresaron su obediencia, accionaron su fe a través de la obediencia. Y los días se van directos a Jerusalén, donde iban a recibir la limpieza. Bueno, sigamos hablando un poco del leproso samaritano. Verso 15, ¿qué dice Evelyn? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Aquí ya vamos directamente a ahí ya nos olvidamos de los 9 y nos centramos en ya no es leproso. Ya no es ex leproso. Ex leproso. Lo único que sabemos es a este samaritano. ¿Se recuerdan de que hace poco les dije que ellos, antes de ser sanos de la lepra, le pidieron ayuda al Señor alzando la voz? ¿Cierto? Pero el verso que leyó Evelyn, el escritor le adhiere a esa acción de alzar la voz un aumentativo, que es a gran voz. Una diferencia fue la primera vez que ellos alzaron la voz pidiendo ayuda, y otra cosa es lo que este samaritano hace cuando ya está sano. ¿Qué fue superior? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda. Claro está. Esto es bien importante, este detalle no quiero dejarlo pasar, porque muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, tuvimos una acción que hacer, el cual hizo que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Recibimos lo que obtuvimos. Y después sucede que en vez de que las cosas vayan siendo mayores en nuestra devoción a Dios, lo que suele suceder tristemente es que nuestra devoción va mermando.
Porque ya recibimos lo que queríamos. Claro. Y eso es triste, porque y es una realidad, hermanos. ¿Cuánta gente estando enferma dice, Señor, sáname, sáname? Y ahí está clamando al Señor y Dios lo sana y ya sanos se olvidan de Él. ¿Sí o no? Sí, ya ni siquiera oran, ya no cantan, ya no van a la iglesia, ya no hablan de Dios. Pero cuando están enfermos, de todo cantan, oran, gritan, y cuando están sanos ya no. O cuando tienen necesidad de provisión, no tienen un trabajo, ¿ya? Señor, provéeme, ábreme puertas, y Dios les provee un trabajo. ¿Y qué hacen algunos? Se olvidan de Dios. Es que no tengo tiempo, mucho trabajo. Este hombre samaritano nos enseña lo que debiéramos de estar haciendo en este tiempo. Así como el Señor fue fiel antes de darnos la bendición que ahora nosotros disfrutamos, eso no debiese de cambiar en nosotros. Y este samaritano nos demuestra qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Él estaba impactado de ver el milagro de la lepra y dijo, si yo le grité estando enfermo, ¿cómo no le voy a gritar ahora que soy una persona sana? Entonces es muy común de que para pedir favores al Señor alcemos nuestra voz, pero para agradecer bajito. Baja. Gracias. Yo tengo que decir algo porque lo he dicho detrás de este micrófono. ¿Cuántas veces no hemos pedido oración por algo? Acá. Y cuando decimos, ¿cuántos quieren agradecer? Son pocos los que se pronuncian. Pues este leproso nos enseña lo que debemos de hacer. Yo quiero cerrar para ir a explorar el tercer escenario, que es de Jesús. Entonces este verso 15 nos vemos una acción tremenda de este leproso, pero el leproso no se queda ahí, ex leproso no se queda ahí. Dice el verso 16 que hizo otras dos cosas. Se postró en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Número 1, se postró. Eso es señal de adoración. Y número 2, dio gracias. Eso fue lo que hizo este samaritano. Y eso le va a llevar a otro nivel más grande, el cual vamos a ver. Quiero que vayamos a un corte y después de este corte vamos a explorar el escenario de Jesús, el cual va a ser de mucha edificación. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Continuamos acompañándole en este discipulado. La pregunta que estamos hoy analizando y los 9, ¿dónde están? Basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Quiero también agradecer aquí a algunos hermanos que están reportando el programa. Miren qué alegría nos da saber de ustedes que están ahí escuchando, que esto les está haciendo pensar, les está haciendo reflexionar. Nos alegra mucho. Si usted quiere seguir reportándose, pues está aquí las formas de comunicación a la orden. Nos quedamos entonces ya con el escenario, la perspectiva de esta historia de los 9 leprosos y del leproso samaritano, que mitad fue leproso y la otra mitad fue sano. Y bueno, los otros también fueron sanos. Vamos a la perspectiva de Jesús, porque aquí vamos a aprender. Si con los leprosos hemos aprendido, imagínense con Jesús. Vamos al verso 11. ¿Qué dice el verso 11, Evelyn? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es bien importante porque iba camino a Jerusalén. Esto nos indica que Jesús iba a ir a su última jornada. ¿Ya? Recordemos que en Jerusalén es el lugar donde él va a ser crucificado. ¿Ya? Así que ya él prácticamente
nos está dando indicios de que ya la hora está llegando, ¿sí? Significa que si Jesús tuvo un ministerio de 3 años, esta situación pudo haber estado a los 2 años y meses. Interesante. Otra cosa que nos dice el pasaje es que tenía que pasar entre Samaria y Galilea. Ya entendimos ese detalle de Samaria y Galilea. Jesús era consciente del conflicto que había en ese asunto, y entonces pues va a encontrar a esos leprosos. Versículo 12 nos habla de que entra a una aldea. No nos dice cuál. No dice cuál. Pero hay muchas posibilidades por la cual el Señor pudo haber entrado. Luego damos el salto al versículo número 14. Ahí vemos que Jesús, cuando le abordan los leprosos, ¿qué hace Jesús? Los vio. Los vio, y no solo eso. No, los envió. Antes de verlos y enviarlos, los escucha también. ¿Ya? Ahora, hagamos una pausa. Yo no sé cómo somos nosotros cuando nos encontramos con las personas enfermas. ¿Qué actitud tomamos con un enfermo? Pero creo que esta pandemia pasada nos muestra algo que no debemos de ser y hacer. ¿Se recuerdan de que les expliqué que la lepra en los tiempos del Señor Jesús era una enfermedad altamente contagiosa? Jesús nunca rechazó a los leprosos. Nunca huyó de ellos. Eso da prueba de lo que Levítico 13, que ya leímos alguna parte, la intención de la ley de Dios no era excluir a los leprosos, era regular y ayudar a los leprosos y al pueblo para que no se contagiara. Pero en los días de Jesús pareciera ser que la ley ya estaba distorsionada. La ley la distorsionaron de tal forma de que la gente rechazaba al leproso. Y la gente, cada vez que a lo lejos, como tenía sus formas identificables, los leprosos, porque aparte de que en su vestimenta tenían rasgos característicos y tenían que estar gritando que eran inmundos, ¿ya? La gente entonces los evitaba. O sea que Jesús los apartó, pero la gente los rechazó. Sí, Jesús no los rechazó. No, los apartó para no contaminar a los demás. Pues no dice la Biblia que había más gente. Lo que sí dice la Biblia es que Jesús los escuchó, los vio, los escuchó y los envió. Eso nos habla no de un rechazo, sino de una aceptación. ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia no rechazamos gente? Evitamos gente. No, hermano, es que las instrucciones que dieron en el Ministerio de Salud era evite. Miren, yo no voy a cuestionar eso. Cada quien, uno tiene que revisar qué era prudencia y qué era rechazo. Pero la Biblia no nos cita que Jesús no rechazó a este grupo de leprosos. Solo con el hecho de verlos, solo con el hecho de escucharlos y solo con el hecho de darles una instrucción, da por sentado de que no hay rechazo. Amados hermanos, esto es una hermosa aplicación, las cuales hoy necesitamos evaluar si nosotros no estamos en esas esferas de discriminar a personas que a veces a nuestro parecer no son gratas.
Hoy hablamos de los leprosos. Pero por ejemplo, ¿cómo nos ponemos cuando con aquellas personas que se acercan a nosotros a pedir ayuda? ¿Cómo nos ponemos nosotros con aquellas personas que quieren limpiar el vidrio del vehículo? Ujú. Yo he visto, Evelyn y amigos, personas que se han bajado hasta del vehículo y casi los abordan físicamente de forma violenta para que no toquen su vehículo. No son enfermos, son personas que están tratando de subsistir. Yo sé que me van a decir, pero es que ahí hay esos están robando, esos son haraganes. No hablamos de eso. Dejan el vidrio más sucio de Ya. cómo estaba. Estoy hablando Eso han dicho. de la acción de rechazo. Ujú. Que si nosotros queremos seguir la huella, porque somos, ¿qué somos? Discípulos. ¿Y qué es un Ajá. discípulo? Un aprendiz de quién? de Jesús. Y si Jesús nos rechazó, ¿por ¿Por qué qué nosotros nosotros sí? lo hacemos? Entonces, ese es un hermoso aprendizaje que Jesús nos da. Jesús no rechazó a estos leprosos, al contrario, los ayudó. Y en el verso 14 les da una instrucción. Ya averiguamos por qué les dijo lo que les dijo. Porque si Jesús no hubiera hecho eso, probablemente hubiera estado violando la misma ley. Ujú. Pero aquí hay algo que tal vez si me haces favor, Evelyn, de leer y que quiero el final del versículo número 14. Del número 14. Final, Ujú. verso 14. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la alimentación de los 5,000 hombres. ¿Cómo sucedió ese milagro? A través de unos panes Y unos unos pececillos. pececillos. Ya. ¿Cómo sucedió el milagro de los leprosos? Caminando. Ese es el detalle que quiero que ustedes hoy vean de este milagro. No habían ni siquiera llegado al sacerdote. Pero me llama mucho la atención que Jesús tiene sus diversas formas de sanar. Y tal vez ellos esperaban que Jesús levantara su mano y lanzara una señal de bendición y que ellos recibieran algún toque especial de Dios. Ujú. Pero lo que este milagro me da a mí un aprendizaje es que fue un milagro progresivo. Porque estos iban corriendo. ¿Cuánto corrieron? No lo dice la Biblia. Pero en la medida que iban corriendo, iban siendo sanos. Porque ya lo dijimos en el punto anterior, que ellos tuvieron fe, que lo tradujeron en obediencia. Ujú. Ahora, Exacto. ellos tuvieron que llegar al final del trayecto. ¿Hacia dónde iban? ¿A buscar a quién? Al sacerdote. Hasta Jerusalén. Porque él era el único que podía levantarles la consigna de que ya no eran leprosos. No olviden de que ellos fueron limpios en el camino, su piel fue limpia, pero llevaban sus vestidos rasgados, su cabeza rapada. Entonces, era necesario que se completara la obra de llegar hasta el sacerdote. Porque imagínense ustedes, el leproso tal vez en la puerta de la ciudad se dio cuenta que ya estaba limpio. Quizás hubo alguien que hubiera pensado, ¿para qué voy a ir hasta el sacerdote? Mejor me voy a mi casa. No, completaron el proceso.
Como usted dice, ¿cuánto tiempo tuvieron que caminar? Es el mismo recorrido que tuvo que regresar a agradecer. Ok, exactamente, pero voy al hecho de que completaron su proceso. Miren, hermanos, yo no sé si esta tarde habrá gente enferma. Y si en esta tarde ustedes están en un proceso de sanidad, sigan su proceso, hombre. Si le dijeron a usted, mire, usted tiene que estar 6 meses tomando esto, sígalo tomando. Sí, porque si ya se sienten mejor a los 2 meses, dicen, ya para qué sigo el tratamiento, pero es completar un ciclo que tiene que llevar a cabo. Puede ser que para la enfermedad, para que sane y la enfermedad no regrese. Que muchos no sabemos. Muchos no son sanos porque no terminan su proceso. Si le dijeron ya no debe de comer esto y usted se siente bien y vuelve a retomar lo que le prohibieron que no tenía que comer, está interrumpiendo su proceso de sanidad. No sé si me doy a entender. Sí. Y eso es lo que me enseña esta acción de los leprosos y esta instrucción de Jesús. Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Si ellos tenían que estar frente a ese personaje para que ellos les declarara que estaban limpios de la lepra. Ahí nos enseña que Jesús, siendo Jesús, no saltó ese paso que ellos tenían que cumplir, presentarse ante el sacerdote, porque siendo Jesús pudo sanarlos. Claro, respetó la ley, respetó las formas establecidas. Y bueno, impresionante esto, hermano. Yo espero que usted, yo me emociono, perdone que me emocione por entender esto, pero a veces nosotros mismos, por violar estos principios, las cosas no se nos dan. Pero cerremos, porque ya vamos a llegar a la pregunta. La pregunta es, ¿y los 9 dónde están? Bueno, entonces vemos que el milagro sucedió durante su proceso. Quedaron curados. Vemos otra acción de Jesús en el verso 17. A ver, ¿qué dice el verso 17? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ok. Cuando sucede el milagro, la Biblia nos dice que 9 de ellos no sé a dónde se fueron. Si eran israelitas, seguramente se quedaron en Jerusalén. Si eran en los lugares circunvecinos, seguramente fueron a buscar a su esposa, a sus hijos que tenían años o tiempo de no verlo. ¿Justo eso? Sí, justo. Sí. Pero vean lo que hace la gratitud. Dice que el samaritano, en vez de ir ahí sí él no podía quedarse en Jerusalén. Él debía irse a Samaria. Pero antes de ir a Samaria, decidió ir a buscar a Jesús. Y lo que tú dijiste anteriormente, la misma cantidad de kilómetros que le llevó hasta llegar a Jerusalén, ahora es la misma cantidad de kilómetros que tiene que retornar, tiene que regresar para agradecerle a Jesús. Y Jesús, escuchen, reacciona ante eso con 3 preguntas. Es decir que cuando hay gratitud, Jesús, Dios, siempre va a reaccionar. Es decir que la gratitud es ese aroma que llama la atención. La gratitud es ese algo que sobresale de todos los demás. Aquí a veces nos pasa en la radio, ¿no? Que de repente alguien está calentando su comida, ¿ya? Y el aroma se expande por los estudios. Y entonces uno reacciona. Comida, dice uno, ¿verdad? Y el estómago. O cuando ponen cafecito. Y el aroma se expande. Café. Y aquí soy. Así es
La gratitud es ese aroma que siempre va a llamar la atención de Dios. Siempre. Y entonces vemos aquí en este verso 17 la reacción del Señor Jesús. Ahora, lo primero que el Señor señala no es la acción del agradecido, sino es la acción de los malagradecidos. Ok, vamos al verso 19, porque esto es maravilloso lo que vamos a ver en el verso 19. ¿Qué dice? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ok. ¿Sabías tú, Evelyn, que hay niveles de bendición? No. Niveles de bendición es que está el nivel básico, pero está el nivel más grande. Esta historia también se presta para ver niveles de bendición. Les explico. ¿Qué recibieron los 10 leprosos? Sanidad. Sanidad. ¿Eso es bendición? Sí. ¿Qué recibió el samaritano? Salvación y sanidad. ¿Qué se llevó más? ¿Quién se llevó más? El samaritano. El samaritano tuvo una mayor bendición que el resto. Porque aquellos 9 solo fueron sanos. Este samaritano fue sano y fue salvo. Y ojo, ¿qué fue lo que detonó esa mayor bendición? El agradecimiento. Cuando alguien es agradecido, está encaminado a una mayor bendición. ¿Entiendes tú eso? Sí, sí. ¿Entienden ustedes ahí en casa cuán importante es ser agradecido? Ahora, yo pregunto, vamos a ver si no me estoy adelantando acá. Yo pregunto, ¿sentirían agradecimiento los otros 9? Escuchen bien lo que estoy preguntando antes de contestar. ¿Sentirían agradecimiento aquellos 9? Pienso que sí. Ajá. Pero no el deseo de regresar. Ok. No mostrar el agradecimiento, solo lo sintieron. Una cosa es sentirse agradecido. Creo que eso todo lo experimentamos. Y otra cosa es accionar en gratitud. ¿Te has dado cuenta que cuando uno lee el Salmo 100 hay un pasaje del Salmo 100 que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias? Es decir, que la gratitud se demuestra. De nada nos sirve el sentir gratitud. Es como que yo diga, yo siento amor y no lo exprese. ¿Cómo la otra persona va a ver mi amor si no lo expreso? Decir que la gratitud dentro de mí no hace nada. Pero para que esa gratitud se convierta en algo poderoso, debe de salir de mí. ¿Me entienden? Sí. ¿Qué fue lo que hizo este leproso? Fue a la acción de gratitud. Sintió la gratitud de plano, pero no solo se quedó a la acción, en el sentir de gratitud, sino que fue más allá. Es como decir, si alguien me regala un pan, y yo estoy agradecida porque tenía deseo de un pan, y me regala un pan, pero a la persona que me lo da no le expreso la gratitud, no le digo gracias, la próxima vez no me van a dar nada. Solo con el hecho de que usted haya dicho gracias, eso ya demuestra una acción. O sea, la acción no es algo interno, la acción es algo externo. Yo no dudo que estos 9 leprosos hayan sentido gratitud. Seguramente sintieron gratitud. Pero fue más fuerte el deseo de estar con sus familias, probablemente. Fue más fuerte el deseo de
de regresar y volver a comer, de volver a ver a sus amigos, de volver a su casa, a sus hijos. Está bien. Pero este samaritano fue más fuerte su gratitud por quien lo sanó que por su familia, que por su necesidad de ir a donde estaban los suyos. Y tuvo que regresar. Y por eso es que Jesús reacciona con esa pregunta. El punto es, y cierro, y nos vamos a ir a un corte y después vamos a sacar las conclusiones. ¿Quién se llevó la total bendición? El samaritano. Fue sano y fue salvo. ¿Cuál fue el vehículo que lo llevó a la salvación? El agradecimiento. Aquellos solo fueron sanos. El día que murieron, si no encontraron a Cristo, fue tragedia. Pero este no solo aseguró su bienestar físico, sino también aseguró su bienestar espiritual. Ese es ser eso es experimentar una gran bendición. Entonces, nosotros debemos de experimentar y buscar las grandes bendiciones. Y el vehículo que nos conduce a ellas es ser agradecidos. Cuando regresemos del corte vamos a averiguar por qué Jesús y para qué Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? Regresamos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Vamos a la parte final del programa del Discipulado. Recuerde que todos los viernes estamos a las 2:30 de la tarde a través del 1570M y nuestra aplicación Radio BAM con este programa donde estamos aprendiendo sobre las preguntas que hizo Jesús. Y hoy vamos a resolver esta última y los 9, ¿dónde están? ¿A qué 9 se refería? Leprosos. Y cuando dijo, ¿dónde están? ¿A qué se refería? ¿Por qué no regresaron? Solo un samaritano regresó. Esta pregunta tiene varias connotaciones y vamos a finalizar hablándoles de estas. La primera aplicación o aprendizaje que podemos aprender, y los 9 ¿dónde están?, tiene que ver con otra pregunta. Y es, ¿correspondemos a Jesús adecuadamente? ¿Qué es corresponder? Corresponder es la acción de responder. ¿Dios hace algo por mí? La pregunta es, ¿cómo respondo ante esa obra? Hay mucha gente que reconoce que Dios es bueno, que Dios es... Lo reconoce porque cuando uno habla con esas personas, pues dice, sí, Dios me cuida, sí, Dios es... sí, yo sé que Dios está conmigo, pero su vida no es coherente con sus palabras. Este leproso fue coherente con lo que él, imagínense, años de rechazo, años de estar viviendo en lugares donde no era su casa. Y ahora la vida le cambia, Jesús lo cambia. Y lo único que él puede hacer, y lo primero que él piensa es ir a agradecer. Él correspondió adecuadamente. Sí. Y los otros 9 no correspondieron adecuadamente. Debieron haber correspondido como este samaritano, pero no lo hicieron. Entonces yo les pregunto, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Con la actitud del samaritano o con la actitud de los otros 9? ¿Somos gente que corresponde coherentemente a la obra de Dios? Eso es como, por ejemplo, ¿se recuerdan de aquella historia de mismo Jesús que lo criticaron por una mujer que llegó a perfumar los pies? Y los mismos discípulos dijeron, ¡ala! ¿Por qué tanto desperdicio? Porque esa mujer estaba correspondiéndole a Jesús. Ese era su nivel de gratitud. Entonces, la primera lección y los 9, ¿dónde están?, tiene que ver con nuestro corresponder adecuado a lo que Dios está haciendo a nuestras vidas. Se nota que los 9 no están
porque no están correspondiendo adecuadamente a la obra de Jesús. Número 2. Esta pregunta y los 9 ¿dónde están? Nos hablan de la forma como vemos a Jesús. En el versículo 13 de este capítulo 17 de Lucas, los 10 se dirigieron al Señor Jesús de 2 maneras. Jesús y Maestro. ¿Por qué Jesús? Porque era todo, así se llamaba Jesús. No le iban a decir Pedro, Jesús. ¿Por qué Maestro? Porque Él enseñaba. Uh-huh. Y estos 9 solo pudieron conocer a Jesús por su nombre y por su acción. Pero nunca lo reconocieron por lo que Él realmente se estaba revelando. ¿Cuál fue la bendición que recibió el samaritano? Fue salvo. Entonces, si él fue salvo es porque al final este samaritano llegó a conocer a Jesús más por su nombre, más por su enseñanza, sino llegó a conocer a Jesús porque él se identificó como su Salvador, no solo como su sanador, sino como su Salvador. Entonces, hay niveles de relación. Y este samaritano llegó al punto más alto en su relación con el Señor, su Salvador. En cambio, los otros 9 solo llegaron hasta ahí. ¿Ya? Y por último, la tercera aplicación es que la limpieza fue para los 10 leprosos, pero la transformación solo fue para 1. Significa que solo aquellos que son agradecidos reciben transformación. Porque recordemos que el agradecimiento nos hace dar esa mía extra. Solo la gratitud. Yo conozco gente que por agradecimiento hacen cosas increíbles. Entonces la gratitud nos conecta a la transformación de Jesús. Entonces yo les pregunto para finalizar, ¿con quién nos hemos identificado en esta historia? ¿Con el samaritano agradecido o con los otros 9? Usted saque su conclusión. Lo que nosotros vamos a sacar en este momento es el programa porque ya debemos de finalizar. ¿Qué tal te ha parecido, Evelyn? Muy bonito, aprendimos mucho y esperamos no ser de los 9, no ser de la mayoría. Debemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Le invitamos el próximo viernes que nos acompañe a otro nuevo discipulado. Muchas gracias por sus reportes, recibimos varios en esta tarde. Agradecemos enormemente que puedan ustedes entender la necesidad de crecer en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Esto fue El Discipulado. Hasta el próximo viernes. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.